Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es el episodio número 157 de La Fosa Escéptica. Mi nombre es Alfonso Villalpando y transmito desde México, desde lo que queda de México. El señor presidente de la República se ha encargado de darnos de guamazos, golpes, empujones, y una serie de cosas que hacen que México se esté en algún sentido tambaleando. Pero aquí estamos y quiero saludar a todos nuestros amigos que se están integrando al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Les agradezco mucho que se junten en esta comunidad atea que estamos construyendo, no solamente en Facebook, sino también en Telegram. Búsquenos, ahí estamos en La Fosa Escéptica y en las plataformas de todos conocidas, Spreaker, iVoox, iTunes, Amazon y un montón, SoundCloud y otras tantas. Pero las principales, como sabemos, es el Spreaker, del cual transmitimos, y también iVoox. Y les recomiendo que se suscriban a cualquiera de estas dos plataformas, ya sea en Spreaker o en iVoox. Y si quieren hacer alguna aportación, ¿verdad?, en económico para ayudar a La Fosa Escéptica, pues son bienvenidas las aportaciones. Lo pueden hacer a través de iVoox. Ahí hay un apartadito que dice apoyar. Y bueno, pues, obviamente agradecemos mucho el apoyo que hacen por medio de estas plataformas. También tenemos una página en Patreon para los que quieran ser patrocinadores de esta Fosa Escéptica. Y un poco después haremos una especie como de regalos para las personas que, pues apoyan de alguna manera económicamente a la mismísima Fosa Escéptica. Pero entrando en materia, bueno, hoy vamos a hablar de el misterio de la conciencia. Y esto viene a cuenta porque hace unos días vi un documental de Leonardo da Vinci en donde decían que él había sido perseguido por las autoridades italianas en el sentido de que hacía autopsias, ¿no? Y uno de los objetivos de estas autopsias que él realizaba, obviamente a cadáveres de gente recientemente fallecida, era encontrar el alma que según en esa época se encontraba en el corazón. Y bueno, esto dio lugar a que Leonardo da Vinci se volviera un estudioso del cuerpo humano, no solamente para sus esculturas y pinturas, sino por ese afán y esa gran inquietud, ¿verdad?, de Leonardo da Vinci de descubrir los funcionamientos del cuerpo humano y de otras especies como animales, ¿verdad?, aves en especial. Y son muy conocidos los dibujos de él sobre estos aspectos de la ciencia. Bueno, pues si ustedes no tienen inconveniente, vamos a empezar con esto que se llama el misterio de la conciencia.
Y quiero felicitar, hombre. Bueno, sí lo felicito a Tito Ciales y también saludar, ¿verdad? Que se acerca aquí, que se apersona, que ya está con nosotros aquí en el chat en vivo de Spreaker, al que les invito a que se integren aquí en este sitio mientras hacemos la fosa escéptica en vivo y obviamente pues, entablar una comunicación con ustedes de forma inmediata, ¿verdad? Pero a lo que te truje. Pongamos un ejemplo de la vida real. Hace un tiempo, una joven sobrevivió a un accidente de coche. Bueno, digo sobrevivió porque fue en cierto modo como sobrevivió, porque algunas partes de su cerebro quedaron aplastadas y a los 5 meses pudo abrir los ojos, pero pues, no respondía a los estímulos visuales, a los sonidos, ni al tacto. Se encontraba en lo que en la jerga neurológica se denomina estado vegetativo persistente. Bueno, dicho en lenguaje corriente, más cruel, esta chica era un vegetal. Imagínense la sorpresa de los científicos británicos y belgas cuando escanearon su cerebro empleando una técnica de resonancia magnética que detecta la sangre que fluye hacia las partes activas del cerebro. Cuando pronunciaban frases, las partes del cerebro implicadas en el lenguaje se activaban. Cuando le pedían que imaginara que paseaba por las habitaciones de su casa, las partes del cerebro implicadas en la orientación espacial y el reconocimiento de lugares también se activaban. Y en cuanto le pedían que imaginara que jugaba al tenis, se sumaban también las regiones cerebrales que disparan la actividad motora. En realidad, su escáner apenas se diferenciaba del de voluntarios sanos. Al parecer, la mujer tenía destellos de conciencia. Ahora, traten de hacerse una idea de cómo sería estar en el lugar de esta mujer. Percibe las palabras y caricias de su desconsolada familia mientras le corroe la frustración por su incapacidad para tranquilizarlos y hacerles ver que usted los comprende. Imagínense eso, ¿no? O se encuentra a la deriva entre brumas y en el momento en que oye una voz vuelve a la vida con un pensamiento concreto solo para volver a sumirse de nuevo en el vacío. Caray, si pudiéramos experimentar una existencia así, ¿la preferiríamos a la muerte? Y si estas preguntas tienen respuesta, ¿cambiaría nuestra política con respecto a los pacientes incapaces de mostrar reacciones? Bueno, pues la noticia de este singular caso fue solo el impacto más reciente de un nuevo y estimulante campo de estudio, la ciencia de la conciencia. Preguntas antes relegadas a la especulación teológica y a tertulias estudiantiles de medianoche están ahora en el primer plano de la neurociencia cognitiva. En algunas cuestiones se ha alcanzado cierto consenso, en otras el desconcierto es tan grande que quizá nunca lleguen a resolverse. Algunas de nuestras convicciones más profundas acerca de lo que significa ser un humano han empezado a tambalearse. No debería sorprendernos que la investigación en torno a la conciencia provoque alborozo unas veces y otras resulte molesta. No se parece a ningún otro asunto. Como apuntó Descartes, no hay nada más indudable que nuestra propia conciencia. Las principales religiones la localizan en un alma que sobrevive a la muerte del cuerpo para recibir lo que en justicia merece o para fundirse en una mente universal, etc. Teorías, ya saben, hay muchas. Para cada uno de nosotros la conciencia es la vida misma. Por esta razón, dijo Woody Allen, no quiero conseguir la inmortalidad por medio de mi obra, quiero conseguirla no muriéndome. Y la convicción de que otros también pueden sufrir y prosperar como nosotros mismos es la esencia de la empatía y el fundamento de la moralidad. Para hacer progresos científicos en un terreno tan complicado como la conciencia, es conveniente primero despejar algunas falacias. Es seguro que la conciencia no depende del lenguaje.
Los niños, muchos animales y los pacientes que se han visto privados del habla por lesiones cerebrales no son robots insensibles, tienen reacciones como las nuestras que indican que ahí hay alguien. Tampoco se puede identificar la conciencia con la conciencia de uno mismo. Todos nos hemos dejado llevar alguna vez por la música, el ejercicio o el placer sensual, pero esto es diferente a quedar inconsciente por un golpe. Aquí surgen dos problemas: el problema fácil y el problema difícil. Lo que queda no es un problema acerca de la conciencia, sino dos, que el filósofo David Chalmers ha denominado el problema fácil y el problema difícil. Bueno, llamar fácil al primero es una broma de los investigadores. Es fácil en el sentido que lo es curar el cáncer o enviar a alguien a Marte. Esto es, los científicos saben más o menos qué buscar, y con la suficiente financiación y pericia intelectual es probable que lo consigan, digamos, en este siglo. Pero ¿qué es exactamente el problema fácil? Es el que Freud hizo célebre: la diferencia entre pensamientos conscientes e inconscientes. Algunos tipos de información que se encuentran en el cerebro, como lo que uno tiene ante la vista, las fantasías, los planes para el día, los placeres y contratiempos, esos son conscientes. Puedes tomarlos en consideración, discutirlos y permitir que guíen tu comportamiento. Otras clases, como el control del ritmo cardíaco, las reglas que ordenan las palabras cuando hablas y la secuencia de contracciones musculares que te permiten coger un lápiz, esos son inconscientes. Han de encontrarse en algún lugar del cerebro, ya que sin ellas no podrías caminar, hablar ni ver. Pero se hallan apartadas de los circuitos de planificación y razonamiento, y tú no puedes decir nada acerca de ellas. Así pues, el problema fácil consiste en distinguir la computación mental consciente de la inconsciente, identificar sus correlatos en el cerebro y explicar por qué se desarrolló. El problema difícil, por su parte, es por qué sentimos que un proceso consciente tiene lugar en nuestra cabeza, por qué hay primera persona experiencia subjetiva. No es solo que una cosa verde nos parece diferente de una roja, nos recuerda otras cosas verdes y nos permite decir eso es verde, que es el problema fácil, sino que parece también realmente verde, produce una experiencia de verdor que no es reducible a ninguna otra. Como dijo Louis Armstrong cuando le pidieron que definiera el jazz: si llegas a preguntar qué es, nunca llegarás a saberlo. El problema difícil consiste en explicar cómo surge la experiencia subjetiva a partir de la computación neural. El problema es difícil porque nadie sabe de qué forma puede solucionarse, ni siquiera si para empezar se trata de un genuino problema científico. Y no sorprende que todo el mundo esté de acuerdo en que el problema difícil, si acaso es un problema, sigue siendo un misterio. Aunque ninguno de esos dos problemas ha sido resuelto, los neurocientíficos están de acuerdo en que muchos puntos de ambos, y lo que encuentran menos controvertido es lo que para mucha gente profana en la materia es lo más chocante. Francis Crick lo llamó la hipótesis asombrosa, la idea de que nuestros pensamientos, sensaciones, alegrías y dolores consisten por entero en la actividad fisiológica de los tejidos cerebrales. La conciencia no reside en un alma etérea que hace uso del cerebro. La conciencia es la actividad del cerebro. Interesante, ¿no? Vamos a pensar en esto mientras hago una pausa, y cuando regrese vamos a hablar de esto que es el cerebro comparado con una máquina. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa séptica y fíjense que empezó a caer un aguacero de esos que dan miedo. Entonces, como vivo en una zona donde cada vez que llueve se va la luz, si esto llega a ocurrir, pues paramos la fosa séptica 157 y hacemos una 157 bis desde el momento en el que se fue la luz, ¿no? Así, pues pretendo solucionar el problema si llega a faltar la energía eléctrica. Se acaba de juntar Ricardo de la Peña López, mi estimado primo. Hola, mi licenciado, saludos. Pues hola, mi estimado Ricardo. Qué bueno que nos oyes. Y además, te tengo una envidia de esas feas, porque sé que estás en Cancún. Y eso, la verdad, me da harta envidia, ¿sí? Y no es una envidia de la mala o de la buena. Yo creo que nada más hay una clase de envidia, ¿verdad? Entonces, pues un saludo a Ricardo de la Peña. Fíjense que los científicos han exorcizado el fantasma de la máquina en cuanto al funcionamiento del cerebro, no porque sean unos aguafiestas mecanicistas, sino porque han acumulado pruebas de que cada aspecto de la conciencia está ligado al cerebro. Mediante la resonancia magnética funcional, los neurocientíficos cognitivos casi pueden leer los pensamientos de una persona a partir del flujo sanguíneo en su cerebro. ¡Qué interesante! Pueden decirnos, por ejemplo, si una persona está pensando en un rostro, o en un lugar, o si la imagen que la persona está mirando es una botella o es un zapato. A ese punto ha llegado la neurociencia. Y la conciencia puede ser dirigida mediante manipulaciones físicas. La estimulación eléctrica del cerebro durante una intervención quirúrgica puede hacer que la persona tenga alucinaciones indistinguibles de la realidad, tales como una canción que suena en la habitación o una fiesta de cumpleaños de la infancia. Sustancias químicas que afectan al cerebro, desde la cafeína y el alcohol al Prozac o el LSD, pueden provocar profundas alteraciones en el modo como la gente piensa, siente o ve. Al cortar el cuerpo calloso mediante la cirugía y separar los dos hemisferios, que es un tratamiento usual para la epilepsia, se generan dos conciencias dentro del mismo cráneo, como si un cuchillo hubiéramos dividido el alma en dos, de lo cual ya hemos hablado en la fosa séptica, ¿verdad? Y por lo que sabemos, cuando la actividad fisiológica del cerebro cesa, la conciencia de la persona deja de existir. Los intentos de entrar en contacto con las almas de los muertos, que es una búsqueda emprendida hace un siglo por científicos serios, revelaron únicamente trucos de magia baratos, y las experiencias cercanas a la muerte no son informes de testigos oculares de la separación del alma del cuerpo, sino síntomas de la carencia de oxígeno en los ojos y el cerebro. En septiembre del año pasado, un equipo de neurocientíficos suizos anunciaron que podían provocar y anular a voluntad experiencias extracorporales, estimulando la parte del cerebro en la que convergen la visión y las sensaciones corporales. ¡Qué interesante! Otra asombrosa conclusión de la ciencia de la conciencia es que nuestra sensación intuitiva de que hay un yo actuante que reside en un centro de control de nuestro cerebro, escaneando las pantallas de los sentidos y pulsando los botones de los músculos, pues es una ilusión. La conciencia consiste en una tormenta de eventos distribuidos por el cerebro. Estos eventos pugnan por captar nuestra atención. Y cuando un proceso se destaca sobre los demás, el cerebro racionaliza la respuesta a posteriori y produce la impresión de que un yo singular se encarga de todo. Fijémonos en los famosos experimentos de disonancia cognitiva. Cuando un experimentador sometió a los voluntarios a descargas eléctricas en un fingido experimento acerca del aprendizaje, aquellos a los que se dio una buena razón para dicho experimento, diciéndoles que ayudaría a los científicos a comprender los procesos del aprendizaje, describieron las descargas como más dolorosas que aquellos a los que se dio una razón débil, la cual era que los científicos nada más tenían curiosidad. Presumiblemente, esto se debe a que el segundo grupo se hubiera sentido ridículo de haber sufrido sin una buena razón para ello.
No obstante, cuando se les preguntó por qué habían accedido a recibir las descargas, ofrecieron con toda sinceridad razones falsas, tales como que solían jugar con aparatos de radio y que se habían acostumbrado a las descargas, ¿no? No solo se racionalizan las decisiones tomadas en circunstancias poco claras, sino también la textura de nuestra experiencia inmediata. Todos sentimos que somos conscientes de un mundo rico y lleno de detalles que se muestran ante nuestros ojos. Sin embargo, dejando a un lado el punto muerto de nuestra vista, la visión es sorprendentemente grosera, primitiva. Mantengan, por ejemplo, la mano alejada unos centímetros de su punto de mira y cuenten los dedos. Si alguien retirara y volviera a colocar un objeto cada vez que usted parpadea, lo cual puede simular los experimentadores proyectando dos imágenes que se suceden rápidamente, pues le costaría notar el cambio. Normalmente nuestra vista va saltando con rapidez de un punto a otro, posándose en todo objeto que reclame nuestra atención, mostrándonos solo lo que necesitamos ver. Esto nos lleva a engaño y nos hace creer que hemos tenido ante la vista todo el detalle. Es un ejemplo de cómo sobreestimamos el alcance y la capacidad de nuestra conciencia. La autoría de las acciones voluntarias también puede ser una ilusión, el resultado de advertir una correlación entre lo que decimos y el movimiento de nuestro cuerpo. El psicólogo Dan Wegner estudió el juego en el que un sujeto se sienta frente a un espejo mientras alguien tras él le coge los brazos por debajo de los sobacos y los mueve a uno y otro lado, haciendo parecer que es el propio sujeto el que los mueve. Si el sujeto oye una grabación que le indica a la persona que está tras él qué hacer con los brazos, saludar, tocar con la mano su nariz, etc., aquel siente como si fuera él mismo quien en realidad dirige los brazos. La manipulación cerebral de la información se manifiesta de forma aún más drástica en las condiciones neurológicas en las que partes sanas del cerebro descartan los puntos flacos de las partes dañadas, que son invisibles al yo, ya que son parte de él. Un paciente que no es capaz de reconocer de inmediato a su esposa al verla, pero que reconoce que su aspecto y modo de actuar son idénticos a los de ella, extrae la conclusión de que se trata de un impostor muy bien entrenado. Un paciente al que, creyendo encontrarse en su casa, se le muestra el ascensor del hospital, dice sin preocupación: no podría creer lo que nos costó instalarlo. ¿Por qué existe la conciencia, al menos en el sentido del problema fácil, en que partes de la información son accesibles y otras quedan ocultas? Una razón es la sobrecarga de información. Al igual que hoy en día una persona puede verse abrumada por el aluvión de datos que le llegan a través de los medios de comunicación, los circuitos cerebrales responsables de la toma de decisiones colapsarían si constantemente les fuera transferida información de cada detalle y cada pequeño movimiento muscular registrado en algún lugar del cerebro. En vez de ello, nuestra memoria de trabajo y nuestro foco de atención recibe resúmenes de los eventos y estados más relevantes para actualizar nuestra comprensión del mundo y descubrir qué hacer a continuación. El psicólogo cognitivo Bernard Baars compara la conciencia con una pizarra global en la que los procesos cerebrales anotan sus resultados y observan los resultados de los demás. Una segunda razón de que la información puede ser apartada de la conciencia es estratégica. El biólogo evolucionista Robert Trivers ha advertido que las personas tienen motivos para venderse a sí mismas como agentes benévolos, racionales y competentes. El mejor propagandista es aquel que cree sus propias mentiras, asegurándose así de no dejar el engaño al descubierto mediante pequeños movimientos nerviosos o contradicciones. De modo que el cerebro podría haber sido modelado para mantener los datos comprometedores alejados de los procesos conscientes que gobiernan nuestra interacción con las demás personas. Al mismo tiempo, conserva esos datos en procesos inconscientes para evitar que la persona vaya demasiado lejos y pierda contacto con la realidad. Pero, ¿y qué hay del propio cerebro? Quizás se pregunten cómo han sido capaces los científicos de empezar siquiera a hallar la sede de la conciencia
entre el caótico murmullo de cientos de miles de millones de neuronas. El truco consiste en observar qué partes del cerebro sufren cambios cuando la conciencia de una persona salta de una experiencia a otra. Hay una técnica denominada rivalidad binocular, en la que al ojo izquierdo se le presentan rayas verticales y al ojo derecho rayas horizontales. Los ojos compiten por la conciencia y la persona ve rayas verticales durante unos segundos, luego rayas horizontales y así sucesivamente. Una forma sencilla de experimentar el efecto por usted mismo consiste en mirar con el ojo derecho una pared blanca a través de un tubo de papel y mantener la mano izquierda justo delante de su ojo izquierdo. Tras unos segundos, un agujero blanco aparecerá en su mano, luego desaparecerá, luego volverá a aparecer y así sucesivamente. También los monos experimentan la rivalidad binocular. Pueden aprender a apretar un botón cada vez que su percepción cambia, mientras los electrodos implantados en el cerebro registran cualquier cambio de actividad. El neurocientífico Nikos Logothetis, que es griego, descubrió que en las primeras áreas cerebrales en que se procesa la información visual, en la parte posterior del cerebro, apenas había cambios cuando la conciencia del mono pasaba de un estado a otro. En cambio, era en un tramo del recorrido del flujo de información situado más abajo, en una región que registra formas coherentes y objetos, donde se ponían de manifiesto los cambios en la conciencia del mono. Esto no significa que ese lugar en la parte inferior del cerebro sea la pantalla de televisión de la conciencia. Lo que significa, según la teoría de Crick y su colaborador Christoph Koch, es que la conciencia reside solo en las partes superiores del cerebro, que están conectadas a los circuitos responsables de la emoción y la toma de decisiones. Precisamente lo que cabe esperar de la metáfora de la pizarra, la cual les mencioné anteriormente. Voy a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar un poquito de ondas cerebrales y de comunismo. Aunque parezcan que están desconectadas, están más conectadas de lo que ustedes creen. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Me da mucho gusto saludar a Pablo Llorens, al que hemos buleado con eso del asado en Uruguay de una manera que puedo decir que es histórica. Espero que algún día podamos ir a Uruguay, mi estimado Pablo. Espero que algunos de nuestros escuchas, de nuestros miembros del Telegram, se animen para hacer una, digamos, peregrinación a la ¿cómo se debería poder decir? A la cripta o a la capilla del asado en Uruguay y degustar y masticar esos filetotes y saborear ese exquisito vino uruguayo de la cual Pablo nos ha hablado en este chat de Telegram que tenemos sobre ese vinito que obviamente disfrutaríamos mucho con la compañía de todos ustedes y de Pablo, ¿verdad? Nuestro anfitrión en Uruguay. Bueno, hablemos de ondas cerebrales. Se puede seguir la pista de la conciencia en el cerebro, no solo espacialmente, sino también en el tiempo.
Los neurocientíficos saben desde hace tiempo que la conciencia depende de ciertas frecuencias de oscilación visibles en el electroencefalograma. Estas ondas cerebrales consisten en circuitos de activación entre el córtex, que es la superficie rugosa del cerebro, y el tálamo, que es el conjunto de núcleos situados en el centro del cerebro que sirven de estaciones de recepción y transmisión. Ondas grandes, lentas y regulares indican un coma, anestesia o un sueño profundo. Ondas más pequeñas, rápidas y agudas corresponden al estado de vigilia y de alerta. Estas ondas no son como el inútil zumbido de un electrodoméstico ruidoso, sino que puede que permitan a la conciencia hacer su trabajo en el cerebro. Es posible que liguen la actividad de regiones muy distantes entre sí, una para el color, otra para la forma, una tercera para el movimiento, para dar lugar a una experiencia consciente coherente, algo así como las emisoras y los receptores de radio sintonizados en la misma frecuencia. En efecto, cuando dos patrones compiten por la conciencia en un experimento de rivalidad binocular, de la cual ya hablamos, las neuronas que representan al ojo que está ganando la competición oscilan en sincronía, mientras que las que representan al ojo suprimido, pues no lo hacen. De modo que los neurocientíficos van bien encaminados para identificar los correlatos neurales de la conciencia, una parte del problema fácil. Pero ¿cómo explicar de qué manera estos eventos causan de hecho la conciencia en el sentido de experiencia interna, que vendría siendo el problema difícil? Para apreciar la dificultad del problema difícil, hay que considerar cómo podríamos saber si vemos los colores de la misma manera, por ejemplo, que yo lo veo. Seguro que tanto ustedes como yo decimos que la hierba es verde, pero quizás ustedes ven la hierba de un color que yo, si estuviera en su piel, descubriría como púrpura. O plantéense si no podría existir un auténtico zombie, un ser que actúa igual que usted y yo, pero que en realidad no posee un yo que sienta nada. Ese era el quid de un episodio de Star Trek en el que los oficiales querían practicar la ingeniería inversa con el teniente Data, produciéndose un encendido debate sobre si esto no sería más que desmontar una máquina o bien significaría acabar con una vida sensible. Nadie sabe qué hacer con el problema difícil. Hay quien puede verlo como una puerta que nos permite echar una ojeada al alma, pero esto no hace más que reetiquetar el problema de la conciencia para pasar a llamarlo el problema del alma, un simple juego de palabras que no proporciona conocimiento alguno. Muchos filósofos, como Daniel Dennett, niegan que el problema difícil exista siquiera. Dicen que especular con zombies y colores invertidos es una pérdida de tiempo, ya que no hay nada que pueda resolver el problema de ninguna manera. Todo lo que pueda hacerse para comprender la conciencia, como descubrir qué longitudes de onda hacen que la gente vea verde o cuánto dicen que se parece el azul o qué emociones asocian con él, se refiere únicamente al procesamiento de la información en el cerebro, quedando así de nuevo sumido en el problema fácil, sin que haya nada más que explicar. La mayoría de la gente reacciona a este argumento con incredulidad, y ya que parece negar un hecho fundamental e innegable, nuestra propia experiencia. Entre los neurocientíficos, la actitud más frecuente con respecto al problema difícil es que por el momento no está resuelto, pero que quizás sucumba a la investigación que vaya resolviendo el problema fácil. Otros son escépticos ante este alegre optimismo porque ninguna de las incursiones en el problema fácil nos acerca lo más mínimo a la solución del problema difícil. Dicen que identificar la conciencia con la fisiología cerebral es una suerte de chauvinismo de la carne que negaría dogmáticamente la conciencia del teniente Data, del cual ya hablamos de Star Trek, solo porque carece de tejido blando de un cerebro humano. Identificarla con el procesamiento de información iría demasiado lejos en el sentido opuesto y concedería una conciencia simple a termostatos y calculadoras. Un salto que la mayoría de la gente encuentra difícil de digerir.
Algunos inconformistas, como el matemático Roger Penrose, sugieren que algún día la respuesta podría encontrarse en la mecánica cuántica. Pero pues, para mí esto equivale al sentimiento de que la mecánica cuántica es extraña y que como la conciencia también lo es, quizás la mecánica cuántica puede explicar la conciencia. Porque ahora, ante esta nueva New Age, ¿verdad? Esta nueva era, todo es cuántico. De la misma manera que en los 40s, con la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pues todo era atómico. De hecho, las plumas atómicas reciben ese nombre porque pues, las inventaron en esa época, ¿no? Y tenemos también la teoría expuesta por el filósofo Colin McKean de que el vértigo que sentimos cuando nos planteamos el problema difícil es el mismo una peculiaridad de nuestro cerebro. El cerebro es un producto de la evolución. Y así como los cerebros de los animales tienen sus limitaciones, pues nosotros tenemos las nuestras. Nuestro cerebro no puede retener 100 números en la memoria, no puede visualizar un espacio de 7 dimensiones, y quizá tampoco puede comprender intuitivamente por qué el procesamiento de la información neural que observamos desde fuera debería dar lugar a la experiencia subjetiva interna. Me inclino por ello, aunque admito que la teoría podría ser demolida en el momento en que un genio aún no nacido, o sea, como un Darwin o un Einstein de la conciencia, aparezca con una asombrosa nueva idea que de repente nos haga verlo todo pues muy claramente. Sean cuales sean las soluciones a los problemas fácil y difícil, pocos científicos dudan de que la conciencia se localiza en la actividad del cerebro. Para muchos profanos, esta es una perspectiva terrible. No solo frustra la esperanza de que podamos sobrevivir a la muerte de nuestro cuerpo, sino que también socava la idea de que somos agentes libres responsables de nuestras decisiones, no solo en esta vida, sino también en la que pudiera venir. En su ensayo Lo siento, pero su alma acaba de morir, a Tom Wolfe le preocupaba que al haber matado la ciencia el alma, el espeluznante carnaval que se sucederá puede hacer que la frase "el eclipse total de todos los valores" parezca fútil. Voy a hacer una pausa y vamos a hablar de cómo el ser humano, la civilización, se está enfrentando y va directito hacia una nueva moralidad. ¿Es esto cierto? Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica y dice Pablo Jones: los espero para conocer Uruguay, comer asado de tira de costilla o pulpón de vacío, tomar vino tanat, tomar mate y jugar al truco, nuestro juego tradicional de naipes. Pues yo no sabía que existía un juego. Sí sé que existe el asado de tira de costilla. No sé qué es el pulpón de vacío, pero suena sabroso. Y el vino, pues obviamente, pues que sí, le entro. Tomar mate, fíjate que nunca he probado el mate y tampoco nunca he jugado al truco. Pues tendremos que aprender, ¿verdad? Y tendremos que ir. Pero a propósito de ir, va la sociedad hacia una nueva moralidad. Bueno, bajo mi punto de vista esto es retrógrado. La biología de la conciencia ofrece una base más sólida para la moralidad que el indemostrable dogma de un alma inmortal.
No es solo que el conocimiento de la fisiología de la conciencia reducirá el sufrimiento humano por medio de nuevos tratamientos contra el dolor y la depresión. Ese conocimiento puede también forzarnos a reconocer los intereses de otros seres, lo cual es la esencia de la moralidad. Como sabe cualquier estudiante de filosofía, nada puede forzarme a creer que alguien más es consciente aparte de mí. Esta posibilidad de negar que otras personas tengan sentimientos no es solo un ejercicio académico, sino un vicio demasiado común, como lo muestra la larga historia de la crueldad humana. Sin embargo, una vez que nos damos cuenta de que nuestra propia conciencia es producto de nuestro cerebro y de que los demás tienen cerebros como el nuestro, negar la sensibilidad de los demás se vuelve absurdo. ¿No tiene ojos un judío?, preguntaba Shylock. Hoy en día la pregunta es más directa. ¿No tiene un judío o un árabe, un africano, un niño o un perro una corteza cerebral y un tálamo? El innegable hecho de que todos estamos hechos de la misma pasta neural hace imposible negar nuestra común capacidad de sufrir. Y si se piensa en ello, la doctrina de una vida futura no es tan edificante después de todo, ya que necesariamente devalúa la vida en la tierra. Basta recordar a las personas más famosas de la historia reciente que actuaron con la esperanza de una recompensa en el más allá. Vendrían siendo los conspiradores que secuestraron los aviones de este fatídico 11 de septiembre. Pensemos también en por qué a veces nos recordamos a nosotros mismos que la vida es corta. Es un impulso de mostrar un gesto de afecto a una persona querida, de enterrar el hacha de guerra en una disputa sin sentido, de aprovechar el tiempo de una manera productiva en lugar de despilfarrarlo. Yo diría que no hay nada que dé más sentido a la vida que la convicción de que cada momento de conciencia es un precioso y frágil regalo. Hay una frase que me hace que mi hígado se retuerza. Sin Dios, todo es permitido. Desde la descomunal caída del comunismo de Europa Oriental, estamos seguros de la inutilidad de lo que yo llamo la religión atea más mentirosa del mundo. Una y otra vez, pastores y curas de jerarquía se levantan en contra del ateísmo, equiparándolo al comunismo, y piden su aniquilación, como si la erradicación del ateísmo llevara a la destrucción de la ideología comunista. Tal falacia es evidente en lo que en América Latina se llamó la teología de la liberación, un sincretismo bastante obsceno entre la ideología marxista y la creencia en un Cristo revolucionario y una iglesia para los pobres. La teología de la liberación es simplemente comunismo con Dios, mientras el comunismo típico, que se aplicó con sus errores, tragedias y miserias, es en diferentes partes del mundo, es una religión sin Dios, una religión atea como lo es el budismo. El comunismo tiene sus propios dogmas y hay de aquel que intente contradecirlos. Tiene su propio paraíso, la utópica dictadura del proletariado. Tiene su propio Satán, los Estados Unidos, y sus propios pecados como el deseo de hacer empresa. Los trabajadores son angelitos y los patrones, empresarios, burgueses u oligarcas, son demonios a eliminar. Es una religión totalitaria como el cristianismo, en el sentido de que su proyección universal por crear un nuevo hombre implica la destrucción de miles de vidas humanas, tal como lo ha demostrado la historia criminal del cristianismo. El cristianismo triunfó gracias a la aniquilación de masas enormes de individuos que tenían posiciones metafísicas ligeramente distintas a la del rey en turno. La ciudad de Dios, la soñada por San Agustín, es una ciudad libre de judíos, herejes y paganos. Basta leer sus obras. En el comunismo, la idea es la eliminación de una clase social, la burguesía, o para ser más exactos, los propietarios privados de los medios de producción. En el nazismo, la religión oficial es el catolicismo. El primer estado en reconocer a Hitler fue el Vaticano.
o bueno, no es un estado, es un pseudoestado porque el Vaticano es un estado sin pueblo ni ciudadanos. La Iglesia Católica vio en el Führer el mejor candidato para eliminar a los bolcheviques, comunistas, republicanos y judíos. Su experimento principal fue en España, donde la Iglesia Católica apoyó el golpe a la naciente república y entronizó a Francisco Franco de por vida. En 1939, España ya era fascista. No valía la pena que entrara en la guerra de las demás naciones europeas, en donde el Vaticano quería eliminar a sus enemigos por medio de su títere, Adolfo Hitler. La religión a la que siempre estuvo ligado el canciller del Tercer Reich fue aquella en que fue bautizado, la católica, y el Vaticano no lo excomulgó nunca. Por supuesto, Hitler quería para la raza aria, un concepto más esotérico que científico, un imperio como el británico, donde él fuera la cabeza rectora de la iglesia oficial del Reich, como el rey de Inglaterra es el dirigente de la iglesia cismática conocida como anglicana. Pío XII apostó por ese hombre disimuladamente y cuando lo vio perdido, cambió de bando, como han hecho los religiosos todo el tiempo. Solo se limitó a decirle a los ejércitos liberadores, aliados, que no pusieran negros en los batallones que protegían a la Santa Sede. Y por eso lo quieren canonizar. El ateísmo es simplemente la negación, la ignorancia, la indiferencia a la simple decencia ante la pregunta ¿Dios existe? Y no hay más. Lo que le quieran montar de ahí en adelante son parapetos como muletas en la cueva de Lourdes. Generalmente se quiere responder a esta pregunta fenomenológica como si fuera una pregunta ética, basados principalmente en el dicho de que sin Dios no hay moral, muy conocido en la literatura universal especialmente por Dostoyevsky. Sin Dios nada le está prohibido al hombre, decía en sus alucinaciones Iván, uno de los hermanos Karamazov. Y recordemos cómo libra el libro Iván seguía loco. En general, los que somos ateos y hemos eliminado de nuestra mente el pensamiento mágico, vemos en los creyentes simplemente personas que han conservado a su amigo imaginario para la adultez y que cuando rezan en verdad están delirando. El estimado Fiodor era ultraortodoxo, anticatólico y según cuentan borrachín, una conducta prohibida por su religión que ni su credo pudo eliminar. Y ahí lo tenemos defendiendo a Dios como lo hizo Noé o Mel Gibson, borracho. Y ese es el principal argumento moralista a una simple respuesta negativa de la pregunta ¿Dios existe? Hago una pausa para contestar una pregunta. Ahora, ¿qué deviene de responder con un no rotundo a esta incómoda pregunta? Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso a La Fosa Escéptica y me da mucho gusto saludar a Javier Alcaraz Rocher,
creo que es la primera vez que se mete aquí al chat de Spreaker. Me da mucho gusto que lo hayas hecho. Dice, si crees que el nazismo era una herramienta de los católicos, busca ustachas. Los ustachas eran católicos y los nazis pensaban que eran no salvajes. Mira, la verdad es que desconozco esto de las ustachas o de los ustachas, pero con mucho gusto lo investigo y te doy mi opinión al respecto, ¿verdad? No estoy aquí como erudito, sino pues aprendemos juntos y eso es lo interesante de la fosa escéptica. Ahora, ¿qué deviene de responder con un no rotundo a esta incómoda pregunta? ¿Dios existe? Muchas cosas y depende de cada individuo. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos visto que nuestra civilización ha avanzado de la barbarie a la humanización o al antropocentrismo, al reconocimiento de la superioridad de los valores individuales de cada ser humano, su vida, su libertad y su propiedad. Y esto se ha logrado fundamentalmente en contravía de las corrientes religiosas que ponían al dogma encima del hombre, para colocarse ellos portadores del dogma o la verdad revelada encima de otros hombres. Si estuviéramos aún en la compraventa de indulgencias de la Iglesia Católica, ni siquiera tendríamos tribunales de justicia, porque la indulgencia permitía la libertad de aquel que pagara con un determinado dinero por los pecados cometidos. La justicia en esos tiempos solo se aplicaba para ejemplarizar a los que no se acogían a este tipo de justicia, es decir, a los herejes como Lutero, que se atrevió a juzgar las atribuciones papales. Si nos ciñéramos a la justicia divina, no tendrían sentido los tribunales ni las cárceles. ¿Cómo castigar a un hombre que ha hecho algo malo, atentando contra la vida, la libertad o la propiedad de otro? ¿No es ese asunto de Dios? ¿Para qué lo hacemos nosotros aquí en la tierra y ahora? ¿No lo hace Dios en una futura vida de ultratumba? Hasta los más religiosos contemporáneos comprenden que en una sociedad donde no se castiga a los criminales, mandan los más fuertes y ellos mismos podrían caer bajo sus garras por mucho que le recen a Dios para que no sea así. Es de notar también que el mismo concepto de justicia y moral nos exige una respuesta honesta a la pregunta ¿existe Dios? Al no tener ni una sola evidencia científica de la existencia de tal ente, los agnósticos o ateos respondemos con una afirmación sincera: no hay pruebas. Alguien podría imaginarse cómo sería nuestro sistema judicial si los fiscales no tuvieran que demostrar más allá de toda duda razonable la afirmación «el acusado es culpable». Sería el retorno a la Edad Media. Los moralistas creyentes no tienen rubor en mentir o acomodar evidencias circunstanciales con tal de probar la verdad de la afirmación positiva «Dios existe». Piden moralidad sin bases sustentables. Dicen sustentar toda ley natural en un ser que no aparece por ningún lado. Los ateos, en cambio, sustentamos la defensa de la vida y la libertad en la existencia plena de un individuo humano dotado de derechos sin importar si existe Dios o no, e incluso a pesar de la existencia de quienes claman por él para aplicar la justicia al modo del Antiguo Testamento. Esa es la moral del tirano. Le exige a sus súbditos un comportamiento que no es capaz de seguir él mismo. Pienso que estos creyentes que ponen pararrayos en las cúpulas de las iglesias le ponen una vela a Dios, rezando para que no los alcance un rayo, y otra al diablo, es decir, a la ciencia. A pesar de que con cada avance de la ciencia, Dios retrocede. Por eso yo ya escogí al demonio, o sea, escogí a la ciencia, porque aparte de todo, pues es divertida. No como ese monolítico Dios del Antiguo Testamento o ese taumaturgo barato llamado Jesús, el de la secta de los nazarenos. Escojo el racionalismo y el liberalismo porque son aventuras del pensamiento. Escoger la religión sería congelarme en un éxtasis de LSD, alucinante, peligroso y sin un sentido real de la ética.
Dice Pablo Llorens, un saludo grande para Carlos Luna, lo esperamos. Fíjate que sí, quería hablar de eso precisamente porque mi estimado amigo Carlos Luna, que ha aportado muchísimo, no solo en este podcast de La Fosa Escéptica, sino en el grupo de Facebook y en el grupo de Telegram, es un gran pensador, podríamos decir, racionalista, y expresa su pensamiento de una manera clara y concisa y además muy divertida. Sufrió de repente una afección estomacal, y fíjate que esa infección estomacal se le pasó al oído. Yo creo que porque oía como su estómago le decía Gregorio. ¿No han ustedes sentido así como esos retortijones que parece que el estómago está hablando y te dice Gregorio? Entonces, hoy hablé con él y me dijo que la inflamación de su oído ha disminuido notablemente, pero que se excusaba con todos nosotros para hacer la fosa el día de hoy. Esperemos que se recupere en estos días para que la próxima, que será el miércoles, pues entonces ya contemos con su presencia y pues con su plática siempre sabrosa, ¿verdad? Voy a hacer una pausa y cuando regrese vamos a desmantelar, vamos a tratar de tirar este edificio de una pseudociencia que a mí me parece realmente muy simpática, podríamos decir hasta irrisoria, que es la programación neurolingüística, conocida como PNL. Seguramente, pues, en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado con alguien que dice que es experto en programación neurolingüística, ¿no? Porque ahora hay coaches y expertos para todo. Y entre más absurda sea la pseudociencia, más expertos pululan por ahí tratando de quitarnos nuestro dinero, poniéndole frases de ciencia a lo que es una verdadera tarugada. Entonces vamos a tratar de desmontar este edificio de la programación neurolingüística en cuanto regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y ya regreso aquí a la fosa escéptica y regresamos para desmontar esta falacia, estas mentiras de la programación neurolingüística. Seguramente en algún momento han escuchado el término programación neurolingüística, que es PNL o NLP por sus siglas en inglés, ¿no? E incluso lo han tratado de sorprender con supuestas evidencias científicas sobre la efectividad de esta técnica. En la actualidad, la programación neurolingüística es ampliamente difundida en libros de autoayuda, psicología, estrategias de negocios, marketing, y ustedes pónganle el título que quieran. Richard Bandler, psicólogo, y John Grinder, lingüista, en la década de los 70s y 80s, comenzaron a desarrollar las bases de lo que hoy se conoce como programación neurolingüística, una técnica que a los ojos de muchos psicólogos funciona perfectamente bien y es considerada por algunos como una especie de manual de operación de la raza humana,
pues encasilla a todos los hombres en una serie de patrones. Sin embargo, se sabe que todo modelo tiene limitaciones. La pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones del modelo de la programación neurolingüística? Un gran porcentaje de sus seguidores más ortodoxos afirman que este es un modelo que no posee limitaciones ni particularidades, algo que ya parece sumamente pretencioso y por ende muy sospechoso. Los fundadores y seguidores de esto, que es la PNL, para no decir programación neurolingüística, que más bien parece como un trabalenguas, pues estos seguidores y fundadores afirman que las bases de esta técnica están fundadas en el análisis del pensamiento de los grandes genios y los patrones de comportamiento de las personas de éxito. Sin embargo, el estudio del pensamiento de un genio como Gödel o de Mozart podrían producir miles de modelos relacionados con la forma en que trabajan esas mentes. No hay manera de saber cuál de los modelos es el correcto. Si alguien se somete a las mismas experiencias de Einstein, no necesariamente logra desarrollar una teoría científica que cambie radicalmente el pensamiento de la humanidad. Así como si alguien sigue al pie de la letra el comportamiento de Johann Sebastian Bach, pues no necesariamente podría escribir obras musicales tan majestuosas. Si alguien puede hacer algo, pues cualquiera puede aprender a hacerlo. Basta con programarle de la forma correcta. Si una persona puede hacer algo, cualquier otra puede aprender a hacerlo. Si alguien puede, tú también. Nuestras capacidades están latentes. El que no las hayamos desarrollado no significa que no podamos hacerlo. Tú puedes. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Bueno, estas afirmaciones son frecuentes entre los seguidores de la programación neurolingüística. De acuerdo a las mismas, si Mozart podía memorizar una melodía con tan solo escucharla, cualquiera también podría hacerlo. Sin embargo, las expresiones en cuestión pasan por alto las capacidades y habilidades innatas de una persona. Por ejemplo, es lógico pensar que un niño de 10 años logre ganarle una carrera de natación a Michael Phelps. Michael Phelps, como todos sabemos, 22 medallas olímpicas y una altura de 1,93 metros. Decían que ganaba las carreras, me voy a salir un poquito del tema, pero decían que ganaba las carreras, o se lo achacaban, no solamente a su gran potencia física, ¿verdad?, sino a que tenía los brazos más largos que el promedio, y que debido a esto su brazada era más efectiva. Pero ¿podría un niño de 10 años lograr ganarle una carrera a este Michael Phelps solo con desearlo y programarse de la forma correcta? ¿Acaso alguien con solo programarse con la PNL podrá resolver un examen de física nuclear avanzada sin conocer las bases mínimas de la física? Como decía Thomas Alva Edison, la genialidad es 1% de inspiración y 99% de transpiración. No basta con desear algo y programarse para lograrlo. Hay que trabajar intensamente por las metas y reconocer que algunas veces estas jamás serán alcanzadas. Si el niño de 10 años que desea ganarle la competencia a Michael Phelps crece sin las cualidades genéticas adecuadas, por ejemplo es bajo, gordo y con brazos cortos, pues por mucho que se programe, jamás vencerá al mencionado nadador. En resumidas cuentas, no somos superhéroes mal programados, como intentan hacernos creer. Como dije al principio, la PNL pretende ser, de cierta forma, un método de autosuperación. Y por tanto, según dice la teoría de esta misma PNL, no existen errores, fracasos o equivocaciones, sino realimentaciones de mejora. Eso a todas luces suena muy bonito. Sin embargo, esa afirmación es completamente salida de la realidad. Como decía mi amigo Fernando Canek, es una reverenda mamada. ¿Acaso cuando un avión choca contra una montaña debido a un error del controlador aéreo dejando cientos de cadáveres, deberíamos decirle a ese controlador que no se equivocó, sino que esto es una realimentación de mejora? Cuando en una cirugía el médico le amputa el pie equivocado a un paciente o le saca el riñón bueno en vez del malo,
¿Bastará con decirle que no fue un error o un fracaso, sino que es un nuevo aprendizaje para su vida? Otra gran afirmación de la programación neurolingüística es que cada persona tiene un sistema primario de representación, o PRS, por medio de la cual adquiere la información del entorno. Este puede ser visual, auditivo, sinestésico, olfativo o gustativo. En parte esto es cierto. La extrapolación que hacen quienes defienden la PNL es que a partir de simples recetas como las palabras que se usan en una conversación o la forma en que se mueven los ojos ante ciertos estímulos, se puede conocer su PRS, o sea, su sistema primario de representación. Si alguien, por ejemplo, dice en su discurso claramente esto se puede resolver así, un seguidor de la programación neurolingüística lo encasillaría en un PRS visual en vez de auditivo. Sin embargo, ¿acaso un invidente no podría utilizar alguna vez expresiones tales como claramente, a la luz de, brilla por su ausencia, o etcétera? ¿O acaso toda persona sinestésica te toca cuando habla y mueve continuamente sus manos? No hay ningún estudio científico que respalde esto. Y al contrario, parece ser otra generalización burda de un sistema tan complejo como el ser humano, pues se olvida que en ciertos momentos es necesario tocar al interlocutor mientras se habla. Otras veces es necesario hablar en voz alta, otras en voz baja, otras en cambio se necesita puntualizar un tema, etc., ¿no? La programación neurolingüística olvida que el discurso y las estrategias comunicativas utilizadas cambian de acuerdo al interlocutor y la experiencia que se está desarrollando, y no por una expresión de un momento particular. Se puede encasillar a una persona en un sistema primario de representación. No hay duda que el análisis de la expresión oral y corporal brinda indicios de muchos parámetros, tales como un estado de ánimo, tradiciones, gustos, reacciones, nivel intelectual, entre otros. No obstante, se desestima la variabilidad humana frente a factores exógenos y endógenos cuando se trata de enmarcar a una persona en patrones absolutos, tal como lo pretende hacerlo la programación neurolingüística. Por ejemplo, para un seguidor de esta programación, cruzar los brazos durante una conversación indica que estás cerrado o que estás a la defensiva. ¿Acaso no puede ser una persona con frío o simplemente que se siente cómoda con esa posición de sus manos? Frotarse las orejas no necesariamente indica que alguien tenga una incertidumbre. Puede ser que las tenga frías, que tenga alguna molestia, o incluso que simplemente desee reparar algo en ellas, o de plano, solo se está buscando el lápiz, como pasa con mi carpintero. Hay varias decenas de instrucciones con las cuales, en teoría, se puede leer el pensamiento de un interlocutor, y aunque para algunos casos aplica, es un error considerar los modos corporales o verbales como regla general para todos los humanos en todos los casos. Para finalizar con esta tarugada de la programación neurolingüística, si ustedes entran a la página oficial del The Society of Neurolinguistic Programming, o sea, la Sociedad de la Programación Neurolingüística, fundada por Richard Bandler, pues podrán ver una gran variedad de marcas registradas, conferencias, seminarios, todos con precios obviamente muy elevados, pero no hay un solo artículo de carácter científico mostrando las evidencias de que esta programación neurolingüística sea un método objetivo. Solo quisiera hacer un comentario final. Las pruebas anecdóticas nunca prueban nada. En muchos casos son casualidades y no causalidades. Así, si una persona ha alcanzado el éxito con la práctica de la programación neurolingüística, pues hay millones de personas que seguramente no lo han logrado, y estas personas son las que dan indicios de lo ineficiente del método. No requiere más espacio ni más tiempo de la fosa escéptica seguir ahondando en esto de la programación neurolingüística, pero a todas luces es una de estas pseudociencias New Age que nos han inundado y que a todas luces demuestran su poca efectividad. Y como dije en el texto, las pruebas anecdóticas, la verdad, nunca prueban nada. Esto aplica para todo, no solamente para este tema.
Pues esto es todo por la fosa séptica del día de hoy. Quiero agradecer a todos los que de alguna manera se han metido aquí al chat de Spreaker. Javier Alcaraz, Pablo Llorens, Ricardo de la Peña, gracias primo, Hectito Ciales, que está en Puerto Rico, y la verdad es que también es uno de los países que hay que visitar, y en cuanto pueda, ¿verdad? Lo voy a hacer, porque me han hablado maravillas de la geografía y de la gente de Puerto Rico. Entonces, pues sí, es uno de esos planes que uno tiene. Ojalá lo pueda yo llevar a cabo. Bueno, pues entonces hacemos una cita, si ustedes no tienen otra cosa que decir, para que nos escuchemos el próximo miércoles. ¿Qué es miércoles? Hoy es 18. El miércoles es 21 de julio del año 2021. Hace poco puse un mensajito ahí en el grupo de Facebook de la fosa séptica, donde les informaba que esta fosa séptica ha cumplido ya 4 años, cosa que me da mucho gusto y que me sorprendió cuando me recordó una de las plataformas en donde está la fosa séptica, que en ese día cumplíamos 4 años. La verdad es que el tiempo se pasa volando, y al principio, pues cuando empecé con la fosa, nunca pensé llegar a estos 4 años, y hoy que los veo hacia atrás me parecen realmente pocos. Vamos para adelante, júntense ahí en el grupo de Facebook de la fosa séptica, en Telegram, suscríbanse en Spreaker, suscríbanse en iVoox, y que a la larga van a ser las únicas 2 plataformas donde nos podamos oír. También en YouTube se cuelga un capítulo en mi canal personal de Alfonso Villalpando con los audios de la fosa séptica. Si ustedes buscan dentro de YouTube la fosa séptica, seguramente la van a encontrar. Y los que quieran apoyar de alguna manera, hay 2 formas. Una que es gratis y otra que no. La que es gratis es suscribirse en Spreaker. Con eso y escuchar los audios en Spreaker me ayudan muchísimo. No solamente consiguiendo lo que viene siendo más suscripciones, sino que por esas suscripciones se monetiza. Entonces, ya hemos llegado al punto en que la fosa séptica es autosuficiente al ras, ¿verdad? Y les agradezco mucho esa aportación de a gratis. La otra, como les digo, es en monetario, pero es muy sencillo. En iVoox en la portada de la fosa séptica hay un recuadrito que dice aportar. Ahí pueden aportar desde €1 al mes, que son 20 y tantos pesos mexicanos, y que para ustedes no será mucho, pero para nosotros lo es todo, para seguir funcionando como la fosa séptica, y que así siga por muchos años más. Trataremos de buscar mecánicas más divertidas para la interacción con ustedes. Carlos Luna me pasó el otro día algunas ideas que trataremos de llevar a cabo, y que esto nos va a hacer que la comunidad atea de la fosa séptica sea más grande, no solamente más grande, sino también más divertida, y ya hablaremos de eso en su momento. Por mi parte, ha sido todo. Dice Pablo Llorens, ya por último, muchas gracias Alfonso y amigos de la fosa séptica, no se olviden de dar un me gusta. Gracias, Pablo. Claro que sí, un me gusta ahí en Spreaker y en iVoox, nos ayudan de verdad muchísimo. Por mi parte, la verdad, eso es todo por hoy. Nos vemos el día miércoles. Cuídense. Aquí en México se acaban de reportar más de 12,000 casos nuevos de COVID. Las políticas de restricción no son, ¿cómo les diré? La ley puede decir lo que sea y nos pueden impedir lo que sea, pero si nosotros no tomamos conciencia y no racionalizamos que estamos en una de las peores pandemias de la historia de la humanidad, es entonces cuando uno dice la humanidad está destinada a desaparecer, porque hay reuniones masivas, hay eventos como hoy el Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone, en el Reino Unido, que congregó, fíjense, más de 360,000 espectadores. Y cuando la cámara paneaba para ver estos espectadores, no había uno solo que tuviera tapabocas.
Esto la verdad es que es peligrosísimo. Yo acabo de estar en Acapulco y la verdad es que la gente no entiende. Se sigue juntando. Yo afortunadamente estaba en un edificio casi vacío y bajábamos a la alberca cuando estaba vacía, que eran generalmente todo el día porque no había nadie en ese edificio, porque es un edificio donde no vive la gente, sino que se renta. Y la playa, como es privada, pues tampoco había gente. Entonces, si vamos a hacerlo, hay que tomar todas las precauciones y no como lo hemos visto hasta hace poco, bueno, aquí en México por lo menos, donde la gente ya le vale gorro, ya piensa que ya se vacunó, ya es Superman, y entonces esto se está prestando a un incremento notable y la verdad peligroso de gente contagiada con el COVID-19. Entonces, no puedo recomendarles más que se cuiden, utilicen el razonamiento para saber que sí es muy peligroso y que hay que cuidarse. No hay de otra. Ya me voy. Nos estamos viendo. Pásensela bien y cuídense mucho. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.